Para el siguiente paso vamos a trabajar la guía. Vamos a sacar las trencillas originales y vamos a hacerle un pequeño rebaje mediante el bisturí. De esta forma. De esta forma, quitándole este pequeño material a la salida de la trencilla, vamos a evitar que esta sea la parte más gruesa y va a hacer que la trencilla trabaje de un modo mejor. Bien. Vamos a adelgazar también la pala. Con una lima de uñas apoyada en el borde de una mesa, vamos a ir deslizándola hasta que tenga un grosor de aproximadamente 1 milímetro. De esta forma deslizará mejor por el carril. Vamos a ir dándole la vuelta para asegurarnos de devastarla homogéneamente. Y la vamos a ir midiendo. Tiene 1,13. Volvemos a medir. Pues 1,05, 1,06 es como se va a quedar mi pala. Vamos a girarla tanto delante como atrás para tratar de que pase mejor por las curvas nuestra guía. Bien. De esta forma, dándole forma de canoa, mejorará el paso entre curvas. Perfecto. Al montarla, vamos a asegurarnos de que la pala sobresale un poco del chasis. En este caso no sobresale. No sé si voy a poder dar la imagen, pero si lo ponemos así y vemos todo el chasis plano, que es más o menos ahí, vemos que la parte baja de la guía no sobresale sobre el plano del chasis, que es ahí. Vamos a calzarla, en este caso, con una arandela de 0,2 y de esta forma vamos a asegurarnos que sobresalga. Ahora a duras penas sobresale, pero cuando montemos la trencilla va a ser lo que nos va a levantar el morro lo suficiente. Ahí está. La arandela esta, en mi caso, yo la voy a pegar, pero además voy a matarle, ya que va a rozar con el plástico. Cuando la guía gire, voy a matarle el cantito que entra en contacto lateralmente con el chasis. Voy a suavizarlo a todo el perímetro del separador y de esta forma será más suave el desplazamiento del separador sobre el chasis. Vale, perfecto. Voy a limpiarlo con alcohol y la voy a adherir con cianocrilato a la base de la guía. La guía también le voy a dar un poquito de lima aquí encima. Vamos a rayarla para asegurarnos que está lisa y que haga un buen contacto, que adhiera bien el adhesivo. Con un poco de papel higiénico dejo caer una gota encima, seco. Ahí está, bien seca. Deposito un poco de cianocrilato y con la varilla vamos a extender por toda la superficie de la guía un poco de cianocrilato. Así. Cojo el separador, lo llevo y lo dejo caer. Ahí está. De esta forma.
aseguramos de que gire suficientemente libre la guía sobre el chasis. Perfecto. Bordeando el soporte de la guía hay una pequeña rebabita que puede llegar a molestar, así que la raspo un poquito y la elimino. Perfecto. Aquí dentro también hay una, así que también la elimino y me quito de que en el futuro se desprenda, interfiera en el funcionamiento de la guía. Para esto tengo una vieja herramienta que hacía tiempo que no salía en el canal, un avellanador, lo pasamos, limpiamos el agujero y de esta forma queda fenomenal. Vemos que funciona estupendo y así lo vamos a dejar. Como nos sobra espárrago en la guía y a mí no me gusta dejarlo así, lo que recomiendo es limarlo. A veces he dicho de coger la cizalla y pegarle un cortecito y dejarlo a ras para evitar la deformación del vástago. Yo esta vez lo voy a limar. Voy a coger así y mediante esta forma voy a limarlo hasta que me quede casi a ras. No hace falta que esté montado, así que voy a ello. Para la fijación de la guía voy a utilizar un tornillo motor guía de Black Arrow, una arandela de Black Arrow, y vamos a fijar la guía mediante este tornillo. Vamos a apretar y vamos a asegurarnos de que queda libre, que gira perfectamente y se queda firme como en mi caso. Perfecto. Para terminar el trabajo de la guía, como me enseñó mi amigo Francisco Javier, vamos a meterle un machón de métrica 2 para que cuando metamos luego el tornillo no nos reviente el plástico de la guía. De esta forma el espárrago hará menos fuerza. Vamos a limpiar las posibles rebabas. Listo. La guía de esta forma se queda terminada. Voy a empezar desmontando todo y nos ponemos a ello. Otra cosa que recomiendo encarecidamente es desmontar los cojinetes si vienen montados, como era el caso, o en una cuna nueva. Podéis ver que tenemos aquí unas rebabas que no sería la primera vez que me han estorbado con un eje y me lo han frenado. Bien. Nuestra cola de ratón, en su parte más ancha, tiene 2,82, me marca el calibre. Pues lo que vamos a hacer es, sin los cojinetes, pasarla de lado a lado y vemos que ya entorpece con la cola de ratón y no pasa libre. Esta cola de ratón se adrede que el diámetro que tiene es para que pase completamente libre. Y bueno, pues ahí vamos a ir repasando. Ahí ya ha terminado de pasar por la parte más ancha. Esta es una cola de ratón de la marca Bellota. Y de esta forma vamos a limpiar bien de rebabas los dos alojamientos de los cojinetes. Bien, una vez lo tengamos, vamos a coger un bisturí si hiciera falta y vamos a tratar de repasar
los agujeros para eliminar esa pequeña rebaba. Ahí está. Y en el otro lado, de la misma forma, limpiamos como bien podamos, ya que es un acceso algo complicado. Bien. Ahí está. El arco de la misma forma. Limpiamos ahí. Y bueno, a este lado nos ha hecho rebaba. De esta forma ya se queda bien y libre. A la hora de montar los cojinetes, simplemente lo presentamos, hacemos presión y comprobamos que queden bien colocados en su sitio y que el eje desliza bien. Con unos movimientos circulares, haciendo un poco de presión sobre los cojinetes, conseguiremos alinearlos y tiene que trabajar de esta forma suave el eje sobre los cojinetes. De hecho, ya habéis visto cómo ha caído el eje. Si el eje no corriera bien, lo que vamos a hacer es coger un escariador y lo vamos a pasar. Cogemos con un alicate y lo limpiaríamos de rebabas y lo volveríamos a colocar, asegurándonos de que el eje se desliza como ya habéis visto antes. Bueno, una vez tengamos así la cuna, una de las principales mejoras que se le puede hacer es mejorar el apoyo de esta H con la cuna, el soporte delantero. Los tornillos estos los vamos, por motivos de peso, a sustituir con la misma cabeza en aluminio y que sean cortitos. Y lo que vamos a hacer al desmontar estos tornillos es repasar los apoyos que están inflados por la rosca tan grande que tiene. Al ser introducidos en el montaje de la cuna, aquí se forma un relieve. Entonces, con una broca o con un avellanador vamos a avellanar. Vamos a hacer así, un poco por encima, sin hacer apenas fuerza. Y vamos a quitarle un poco de material. No sé si la cámara puede grabar cuál es la diferencia. Bueno, pues vamos a hacerlo en todos los apoyos, también en los delanteros de la cuna. De igual forma, en los agujeros que van hacia la pieza, también vamos a avellanar un poco. Y por debajo, donde va la cabeza del tornillo, también. De esta forma vamos a asegurar que todas las uniones queden planas. Lo siguiente que voy a hacer es repasar perimetralmente toda la cuna para tratar de eliminar rebabas como esas de origen de la inyección. Con una lima de uñas o con un bisturí vamos a darle a todo el perímetro de la cuna. Así mejor. Lo hacemos más uniformemente y cuando veamos que desaparecen o que quedan suavizadas es suficiente. Si lo preferís, también podéis hacerlo raspando con el bisturí y el resultado también será bastante bueno. Ahí está. Perfecto. Aquí también podemos observar. Ahí está. Limpiamos también aquí. Perfecto. Y por último, esta parte que es una de las más importantes,
que suele rozar muchísimo con los chasis. Esta parte de aquí la limpiamos bien, que no haya ninguna rebaba, y de esta forma, perfecto, sin ningún relieve, totalmente limpio. Uno de los grandes trucos de la cuna Scalea Auto son estas dos ventanas que son para el alojamiento del motor. Si las vemos por el otro lado, a trasluz, podemos ver una pequeña rebaba. No sé si va a enfocar porque creo que enfoca aquí la cámara, pero hay una pequeña rebaba. Bueno, aquí os voy a mostrar la diferencia del antes y el después. Simplemente pasando el bisturí así, muy suavemente, se retira y ahí podéis ver la diferencia de agujero. Esto nos va a permitir esta corredera, como en el vídeo que mostremos David y yo de Black Arrow, que el motor puede desplazarse hacia la corona y alejarse, y de esta forma nos permitirá un engranaje perfecto. También aquí en el soporte del motor tenemos una pequeña rebaba que es conveniente limpiar. Mediante esta forma se queda totalmente limpio. En la parte trasera también vamos a rellenar el agujero y posteriormente vamos a pasarle una broca de 2 milímetros para que el tornillo de suspensión trabaje bien. Cogemos la broca de 2 milímetros y en el alojamiento trasero vamos a pasarla. Ahí está. Uno. Va a haber que rellenarlo otra vez. Y dos. Y por el movimiento natural de la cuna, que es en semiarco, no hacia arriba y hacia abajo, vamos a mover el destornillador hacia atrás, imitando, mientras giramos, imitando el movimiento natural que va a tener sobre los tornillos de suspensión. Inclinamos un poquito hacia atrás y comemos ahí. De esta forma vamos a facilitar el trabajo de la cuna respecto al tornillo. Volvemos a limpiar, a avellanar por abajo y por arriba para que el puente de suspensión apoye perfectamente, y de esta forma lo tenemos listo. Volvemos a limpiar si queda algún resto con bisturí. Alguna rebaba. Bien. Y ahora ya está esto listo para montar. Como la cuna venía montada con una rosca bastante ancha, lo que vamos a hacer es en los agujeros de la pieza, de la H, insertar cianoquilato en estas partes de aquí, porque siempre vamos a meter métrica 2 y es bastante inferior a lo que venía originalmente instalado. Bueno, deposito una gota de cianoquilato y la introducimos en los agujeros por arriba mejor, para tratar de no manchar la parte inferior. Si se manchara, pues igualmente podemos coger una lima y volver a limpiarlo. Distribuimos bien el pegamento. Bien, dejamos que seque y mientras tanto vamos a buscar los tornillos que vamos a sustituir, que son de cabeza de 4,3 y se encuentran perfectamente disponibles en la gama de aluminio de Scalea Auto. Cabeza de 4,8, a ver estos de aquí, 4,3 por 7. Estos son los que vamos a introducir en la parte que sujeta el soporte a la cuna. Al introducir el cianoquilato a mí me ha salido finalmente un poco por debajo, así que vamos a pasar brevemente hasta limpiar la pieza para asegurarnos una unión lo suficientemente plana.
Vamos a repasar aquí también detrás, por si hubiera alguna anomalía. Listo. Y de esta forma vamos a colocar la pieza en su sitio. Apretamos que quede firme y enroscamos los tornillos. Si vemos que el tornillo entra muy duro, que es lo suyo, os aconsejo el destornillador plano con la cabeza más ancha que tengáis para poder hacer fuerza bien y no romper la cabeza del tornillo. Apretamos que se quede firme esta unión. Listo. Metemos el otro y lo tenemos. Bueno, en mi caso he visto que queda lo suficientemente firme con un solo tornillo, así que me voy a ahorrar el segundo de atrás. A mí me gusta cómo queda. Bien, el vídeo más importante que tengo en el canal. Cómo colocar la cuna, equilibrarla en un chasis. Así que os dejo el link por aquí o en el primer comentario.